A partir de ahora está volando para YouTube una nueva reacción de Farid Dieck de la mano de la Vale. ¿Qué nos trae hoy la Vale? Hoy traigo una peli mexicana. Peli mexicana. Amor. Peli mexicana. Que se llama Y tu mamá también. Ah, Así es el título Y de la tu peli. mamá también. Así es. Yo la verdad no la vi aún, pienso verla, pero dije, bueno, como leí el título que decía, ¿eran amigos o amantes? Y dije, esto está bueno. Va por ahí. Está bueno, está bueno. Así que dije, la voy a traer para que la veamos con el chat y veamos qué onda. Ok. Ni más Bueno, ni menos. antes dale play, rapidito me pasa la data Luis Nava que la Hormiga González se va a ir al Olympiacos confirmado, gente. ¿Viste? 8 millones de euros y una cláusula del 10% sobre futura venta. Se va a la Hormiga de la Liga MX. Bueno, ahí está. Vamos a seguir viendo. Así que Noche hace el amor con Ana, su novia, y ambos prometen no estar con nadie más mientras ella esté en Italia. Viaje al que irá con Cecilia, la novia de Julio, el mejor amigo de Tenoch. La mamá de Ana, una francesa divorciada, no tiene problema en que Tenoch se quede a dormir. Con Julio es distinto. Los papás de Cecilia son más conservadores. Él solo puede quedarse hasta la cena y vuelve temprano para acompañarlos al aeropuerto. Antes de irse, Cecilia finge que no encuentra su pasaporte y le pide ayuda a Julio. Aprovechan esos minutos para hacer el amor rápido. Después de despedirse de sus novias, los amigos regresan fumando. Tenoch cuenta que su papá se molestó porque reprobó y confiesa que odia a los economistas. Él quiere ser escritor. En el camino hay tráfico, no por las 3 marchas que hubo ese día, sino porque un albañil fue atropellado por un pecero que iba a exceso de velocidad. No usaba el puente peatonal porque estaba mal ubicado y le implicaba caminar 2 kilómetros más hasta la obra. Tenoch Iturbide es el segundo de 3 hermanos. Su padre es economista, doctorado en Harvard y subsecretario de Estado. Su madre es ama de casa y pasa mucho tiempo en cursos y prácticas esotéricas. Julio Zapata vive con su mamá y su hermana La Boinas, estudiante de ciencias políticas y activista cercana al movimiento zapatista en Chiapas. Ok. No ve a su papá desde Zurda. los 5 años. Su madre ha trabajado toda la vida como secretaria en una empresa transnacional. Tenoch y Julio llegan a una fiesta con la intención de ligar, pero fracasan y terminan muy drogados tras mezclar alcohol con otras sustancias. Tienen todo el verano libre, pero a la semana ya están aburridos. Su mayor distracción es usar cada lunes un club deportivo que cierra al público, al que entran gracias a los contactos del padre de Tenoch. Ahí se bañan en las regaderas. Tenoch hace comentarios sobre la cosa de Julio. Este se le acerca para molestarlo y terminan jugando sin ropa. Después se celebra la boda de Jessica, la hermana de Pará. What the fuck Están es hablando de eso? sus miembros. Están hablando de sus pitulinas. ¡Alerta, Jotos! ¡Alerta, Jotos! Oh, mira, la tienes más chica que yo. No, y se dicen esas ¿Eso cosas, pasa en la bebé. película? No suelo No, verle no. la pilcha a No, mi no, no, amigo. No suele pasar, amigo? pero en la película pasa. No, sí, yo he estado en vestuarios de fútbol que ahí los vagos se desnudan rápido, pero no es que uno... No hay comentarios sobre los Claro, miembros no hay viriles. comentarios. Y está bien, si no sería muy de gay. Pero mire esa Mira, pincha y no está en mi mano. No, cuando iba qué al gay. colegio, a un compañero que era de religión judía, se estaba cambiando cuando hacíamos pileta y lo flayaron por faltaba su el capuchón. circuncisión, claro. Ah. Fue la única vez que alguien dijo algo sobre un pene ajeno. ¿Qué le dijeron? Pene cortado. Salchicha cortada, no sé, salchipapa, algo así le decían, no me acuerdo. Saludo a Edwin que entra en el chat. Yo sé que Edwin va a dejar algo por Pepe. Hola, Edwin, querido. Edwin. Enojado porque perdieron con Cholo. Bueno, no pasa nada, Edwin, ya se va a recuperar. Así que gracias a todos los que están en el chat. Dejen su like y seguimos con la reacción. Siguiendo. Tenoch, a la que asiste incluso el presidente por el cargo de su padre. En el banquete, Tenoch habla con su primo Jano, escritor. Jano se burla de que Tenoch quiere ser escritor, diciendo que no ha vivido lo suficiente para contar algo valioso. Tenoch le responde recordándole las malas críticas de su primer libro. Julio lo saca de la conversación y lo lleva con una joven que le había llamado la atención. Epa. Cuando Tenoch la ve, también queda fascinado. Él la saluda primero, dándole la mano y un beso. Julio lo hace con más distancia. Ella se presenta, Luisa Cortés, española y esposa de Jano. Jano se fue a España a estudiar un posgrado y volvió 10 años después, casado con ella. Luisa quedó huérfana a los 10 años y la crió una tía abuela muy conservadora. Vivió con ella hasta que a los 20 se casó con Jano. Mientras se llevan a Jano a saludar al presidente, Tenoch se acerca otra vez a Luisa. Ella dice que ya lo conocía desde que era niño. Cuenta que llevan casi un mes en México. Jano dará una conferencia en la universidad y
y antes de que empiecen las clases en septiembre irá a una reunión de becarios en Villahermosa. Luisa se quedará organizando la casa y buscando trabajo, aunque admite que le gustaría ir a la playa. Al escucharla, Julio le dice que ellos también planean ir a una supuesta playa secreta a la que le inventan el nombre de Boca del Cielo en Oaxaca y la invitan a acompañarlos. Pasados los días, Jano se va a su reunión y Luisa recoge unos estudios médicos. En la sala de espera hace un test de revista para ver si es una mujer plena. Marca que valora el tiempo, prefiere estar despierta y vive el presente. La revista dice que le da miedo reclamar su libertad, pero ella no está de acuerdo. Mira. Julio y Tenoch regresan a su rutina aburrida de verano en el Deportivo, donde esta vez se dan placer uno al lado del otro mientras mencionan nombres de mujeres. Aquí podemos empezar a hacer un... No. Eso es ultra gay. Pero mientras no se toquen la mano, no pasa Uno le nada. hacía al otro. No, es uno cada uno. Uno al lado del otro. Y si pensaban en el otro. No, está no ¿quiere pasa. escuchar? Ya sé, pero, o sea, eso es lo que dicen, diciendo nombre de mujeres, pero si en realidad pensaban. No. Ah, bueno, me cansé, seguís vos. No, ¿qué? ¿Cómo? Cambio. Dice, no, pará, guacho. Vamos a seguir viendo. Yo tengo un amigo que decía, oh, tal, baja, voy a empezar a bajar mi mano. Ah. Decía el nombre fuerte ahí para que sepa quién Vamos va a seguir dedicar. viendo. Los comentarios. Julio y Tenoch son dos amigos en el límite entre la adolescencia y la adultez. Van persiguiendo la siguiente aventura, guiándose por el placer sin pensar demasiado en las consecuencias, mientras todavía están descubriendo quiénes son. Tal como lo dijo Aristóteles, los jóvenes suelen guiar su vida por las emociones y en su mayor parte persiguen lo que les resulta agradable en el momento, sin Ok. que mucho más allá importe. Viven con la mirada puesta en lo de ahorita, casi ajenos a lo demás. Pero además, esta etapa que están viviendo es también una etapa de exploración sexual y de construcción de identidad. Durante casi toda la película pareciera que Julio y Tenoch están tratando de sostener una imagen masculina basada en competir por mujeres. En la superficie pudiéramos decir que no son más que dos adolescentes obsesionados con conquistar y demostrar su virilidad. Pero si miramos con más atención parece haber algo más ahí, como si toda esa rivalidad y competencia no se tratara tanto de las mujeres, sino de ellos. Parece haber algo reprimido entre los dos. Más adelante voy a volver a Secreto en la esto, montaña. pero quédate con la idea y ¿Serán veamos si juntos? llegamos a la misma interpretación. Una noche, Jano llama a Luisa borracho y llorando. Le confiesa que le fue infiel, aunque insiste en que la ama. Luisa queda destrozada. Al día siguiente llama a Tenoch para unirse al viaje a la playa. Él duda, pero acepta y quedan pasar por ella. Ven, Luego nena. llama a Julio y deciden preparar todo rápido para ir a una playa que en realidad inventaron. Julio va a una manifestación donde su hermana, la Boina, se está protestando y la convence de que les preste el coche. Después pasan con su amigo Saba para que les marque en el mapa cómo llegar. Con todo listo, recogen a Luisa y arrancan el se van a viaje. Acapulco. En el camino, Luisa cuenta que es técnica en odontología y ortodoncia. Ella explica que cuando su tía se enfermó, tuvo que buscar trabajo rápido. Nunca tuvo claro que quería estudiar. La escuela no era lo suyo, pero sí sabía algo. Quería viajar y conocer el mundo. Acompañó muchas veces a Jano a reuniones con artistas e intelectuales, aunque nunca se sintió parte de ese ambiente. Julio y Tenoch presumen su hermandad, los charolastras. Le recitan su manifiesto con reglas como no meterse con la novia del otro, decir que el pop mata la poesía, que un toque al día es la llave de la alegría y que quien rompa las reglas pierde el título. Cuentan anécdotas que muestran lo unidos que son. Todo es cierto, pero incompleto. Entre lo mucho que olvidaron mencionar estaba como Julio prendía cerillos para esconder el olor cuando iba al baño en casa de Tenoch, o como Tenoch levantaba con el pie el asiento del excusado cuando estaba en casa de Julio. Eran detalles que no necesitaban saber el uno del otro. Y aquí me voy a detener para hacer algunos comentarios que te van a ayudar a apreciar mucho más la película. Algo clave para entenderla mejor es que Alfonso Cuarón, el director, quiso darle tanta importancia a los personajes como al entorno social que los rodea. Por eso de pronto el narrador irrumpe para hablarnos de otras personas, de historias que aparentemente no tienen nada que ver con los protagonistas, o para enfocarse en acontecimientos que suceden al fondo, pero sí tienen que ver y mucho. El entorno social es un personaje más. México está vivo en la película y lo conocemos a través de las historias de quienes aparecen alrededor y de los eventos que ocurren
desaparecen mientras los protagonistas avanzan. Pero México, como personaje, aunque esté al fondo, no es neutro. Influye directamente en la forma en que los protagonistas se relacionan, se perciben y toman decisiones. En un comentario que el filósofo Zizek hizo sobre esta película explicó justo esto usando un viejo chiste soviético. Cuenta que en una exposición de arte en la Unión Soviética había una pintura titulada Lenin en Varsovia. En el cuadro se veía a la esposa de Lenin en la cama con un joven del partido. Un visitante preguntaba, ¿y dónde está Lenin? Y el guía respondía, Lenin está en Varsovia. Es decir, aunque Lenin no aparezca en la imagen, el cuadro, en cierto modo, sigue siendo sobre él, sobre lo que su ausencia provoca en los demás. Su no presencia organiza la escena. Ciego. De la misma manera, Saludos. aunque la historia de Tenoch y Julio no trate explícitamente Simple sobre Jack. la situación social y política de México, el país está ahí todo el tiempo organizando lo que vemos e influyendo en cómo actúan y toman decisiones los protagonistas. Por ejemplo, está presente en el clasismo sutil que divide a Tenoch y Julio. Después de verlos hablar de todo lo que los unía y los volvía inseparables, el narrador intervino para decir que sí, eso era verdad, pero era incompleto. Julio prende cerillos en casa de Tenoch para ocultar el olor y Tenoch levanta con el pie el asiento del excusado en casa de Julio. La barrera invisible que separa las clases está ahí. Aunque no lo digan, Julio se siente por debajo y Tenoch se coloca por arriba y se mueve con más soltura. Julio vio primero a Luisa, pero no se atrevió a acercarse. Tuvo que ir por Tenoch para que él tomara la iniciativa y llevara la conversación, mientras Julio se quedó un poco más atrás, más callado. Son gestos mínimos, pero ahí está México como Lenin en Varsovia. No siempre visible en primer plano, pero influyendo en los personajes, en sus relaciones y en la forma en que se miran y se comparan. Pero México no solo está presente en el fondo. Cuarón también traza un paralelismo entre el viaje de madurez de los protagonistas y el viaje del país. En palabras del propio director, la historia es tanto el paso a la adultez de Julio y Tenoch como el paso a la adultez de México. La película está situada a finales de los años 90, justo cuando el partido gobernante de México, el PRI, que llevaba 71 años en el poder, fue sacado por primera vez, al mismo tiempo que México consolidaba su integración a la globalización. Entonces, así como México deja atrás una etapa y entra en otra, Julio y Tenoch están al borde de pasar de la adolescencia a la madurez. Lo interesante es que este viaje de México se puede ver reflejado incluso de forma simbólica en los nombres de los personajes. En sus nombres está plasmada la historia del país antes de ese momento crítico. Luisa Cortés, española, remite inevitablemente a Hernán Cortés, emblema de la conquista de México Tenochtitlán. Tenoch Iturbide remite a Agustín de Iturbide, emblema de la independencia por haberla consumado y convertirse en el primer emperador del México independiente. Wow. Y finalmente Julio Zapata remite a Emiliano Zapata, símbolo de la Revolución Mirá vos. Mexicana y de Uy, la pausa, lucha yo no tenía campesina. idea de esto. Obviamente no sé tanto de la Revolución Mexicana, su independización y demás, pero qué lindo gesto este, que hayan Totalmente, tenido... que hayan elegido. El nombre, lo representan con el nombre. Claro. Y la otra chica, Cortés de apellido, mira. Conquista, independencia y revolución. Tres Vamos con los momentos likes. fundacionales condensados en los nombres de los personajes que protagonizan esta historia íntima. Y ahora, en el momento en que se sitúa la película, el país está a punto de vivir otro cambio histórico: la transición democrática. En un restaurante hablan de sus novias. Luisa comenta que en Italia hay hombres muy guapos. Ellos aseguran que sus novias no les serían infieles y que ellos tampoco lo han sido. Luisa dice que tampoco ha engañado a Jano. Esa noche se quedan en un hotel pequeño. Los chicos comparten un cigarro y deciden espiar a Luisa. No. La ven llorando. Al día siguiente, No. ella actúa como si nada y les dice que sabía que la estaban mirando. Más adelante comparten un cigarro de cannabis, aunque ella nunca había fumado. Pasan por Tepelmeme, el pueblo de Leo, la nana de Tenoch, quien lo cuidó desde bebé y a quien llamó mamá hasta los 4 años. Al ver el letrero, Tenoch no dice nada. Luego, mientras pasan por una colecta para la reina del pueblo, hablan de sus experiencias carnales. Luisa cuenta que antes de Jano tuvo un novio con quien vivió su primera vez y del que se enamoró mucho, pero murió en un accidente a los 17 años. Siguen el camino, pasan un retén militar, quitan ganado de la carretera y ven a policías revisando campesinos. Más adelante, el coche empieza a fallar y lo llevan a un taller. Ahí Luisa conoce a doña Martina, de 98 años, que recuerda su vida desde los 5. Luisa piensa en todo lo que alguien puede vivir o dejar de vivir. Luego llama a Jano y le deja un mensaje. Dice que pensó en irse sin avisar, pero que no estaba bien. Así que
decidió reportarse. Se quedan en un hotel Claro, con no, la de alberca ella. sucia. Tenoch va al cuarto de Luisa a pedir champú y la encuentra llorando. Ella le pide que se quite la toalla y tienen relaciones de ¡No! forma intensa. Pero él termina muy rápido y se disculpa. Julio los ve, no siente exactamente rabia, sino una punzada que le recuerda cuando a los 8 años descubrió a su madre con su padrino, algo que nunca contó. Cuando Tenoch sale, Julio, molesto, le confiesa que una vez se acostó con Ana, su novia. Tenoch siente una punzada en el estómago parecida a la que sintió cuando supo que su padre estaba envuelto en un fraude y tuvieron que irse del país por un tiempo. En la cena, Luisa nota la tensión entre los dos. Más tarde, Tenoch le pide explicaciones a Julio, quien explica que pasó después de una fiesta cuando ambos estaban borrachos y que ni siquiera le gustó. Tenoch se enfurece y lo acusa de traición. Siguen rumbo a la playa, atravesando zonas pobres del país. Al ver una procesión fúnebre, Luisa se pregunta cuánto tiempo seguirá viva en el recuerdo de otros cuando ya no esté. Al ver que la tensión sigue, Luisa intenta calmarla y se pasa atrás con Julio. Tenoch se molesta y se baja del coche. Luego Luisa y Julio tienen relaciones. A Él la también termina mierda. rápido y se disculpa. Después Luisa trata de Aprobó consolar a los dos. Tenoch. Le dice que en el fondo ese era el juego de ellos al invitarla al viaje, aunque ahora se arrepiente de haberse acostado con los dos. No. Al seguir, Tenoch le confiesa a Julio que también se acostó con Cecilia. Julio, furioso, detiene el coche Bueno, y le son pide que se socios baje todo para tipo. pelear. Luisa, harta, toma su bolsa y decide irse. Les reclama su inmadurez y que rompieron la regla de no meterse con la novia del otro. Les dice que se comportan como cualquiera marcando territorio y que en el fondo parece que lo que quisieran es acostarse entre ellos. Además, Eso. minimiza la traición diciendo que con lo rápido que son, casi ni cuenta. No. Cuando ven que Luisa habla en serio, encima le se la piden ríe. perdón y prometen hacer lo que ella diga. Ella acepta seguir, pero deja claro que ahora ella manda. Esa noche se pierden. Cansados y con miedo de que Luisa lo note, Julio toma un camino de tierra y el coche queda atorado en la arena. No les queda más que dormir ahí. A la mañana siguiente, Luisa descubre que, sin saber cómo, llegaron a la playa. Felices los tres se bañan en una playa hermosa Hermano y de leche. aparentemente solitaria, hasta que aparecen Chuy, un pescador, y su esposa Mabel. Les ofrecen llevarlos a conocer otras playas y les muestran la boca del cielo, cuya existencia sorprende a Tenoch y Julio. Disfrutan el lugar. Luisa nada en el mar y convive con la familia de Chuy mientras los chicos juegan fútbol con él. El narrador cuenta que a fin de año, Chuy y su familia tendrán que dejar su casa porque construirán un hotel de lujo en tierras ejidales. Se irá a vivir a las afueras e intentará trabajar con su lancha para turistas, pero será desplazado por lancheros de Acapulco apoyados por el Consejo de Acapulco. Turismo. Ahí 2 andamos años nosotros. después terminará trabajando en la limpieza del hotel. Al volver del paseo encuentran su tienda destruida por unos cerdos y pasan la noche en un cuarto que les presta Chuy. Esa noche, Luisa llama a Jano. Le dice que de todos modos pensaba irse, pero que su llamada lo hizo más fácil. No es venganza, siempre supo de sus infidelidades, aunque esperaba que cambiara. Aún así, asegura que su decisión no tiene que ver con eso. No puede explicarlo ahora, pero algún día lo entenderá. Le dice que lo quiere, que fue su vida, le desea que sea feliz como ella lo es ahora y cuelga destrozada. Luego cenan y beben de más. Luisa les dice que le encantó conocerlos. Bromean y brindan por los charolastras. Después, Tenoch y Julio confiesan que estuvieron varias veces con la novia del otro. Entre risas dicen que son hermanos de leche. Ahí Julio está. incluso admite que estuvo con la mamá de Tenoch cuando le hizo una limpia. Tenoch, Ay, muy Dios. borracho, solo se ríe y brinda. Luisa pone una canción y los tres bailan provocativamente. Luego van a la Uy, habitación. se viene. Tenoch besa a Luisa y después Julio también. La Se fiesta del desnudan y Pepino. ella se acerca a los dos, mientras Julio y Tenoch también se besan. Ahora sí, voy a retomar esta idea de que toda esa rivalidad ¡Llegó y el momento! competencia En entre algún Julio y momento iba a Tenoch pasar. no se trataba. En algún momento iba a pasar. Venía Sí, muy cerca. Había mucha tensión. La ahí. mano estaba en un pito cerca, la otra mano del pito, estaban cogiendo a la misma chica, estaban con las novias. Era obvio, era obvio, era Pegaban obvio. el palo, pegaban Yo el palo. creo que más allá, digamos. No soy homofóbico por la duda, ¿no? Que hago, porque... ¡Ah, son jotos! No soy homofóbico, pero no me gusta ver hombres besándose. ¿Te incomoda? No me gusta. No, no, no. Yo a lo que voy es Vos que también sos homofóbico. quedó muy gracioso como ellos eran amigos desde chico y ahora empiezan a Claro. compartir una relación sexual. Y ahora hacen espada. Espada con espada. Vamos Espada siguiendo. con espada. Juegan a Star Uy, Wars. se pone nervioso el operador, ¿eh? ¡Oh! Está Ah. pensando en mí. Juegan a Star Wars, gente, Me muero. con las espaditas. ¡Que vivan los jotos! ¡Vamos! No. ¿Cómo? ¿Qué?
Jotería, dice Luis Nava. Jotería. No hay duda, Jotería, son del América, jotería. ese ciego. Vamos Iba a a ver. pasar, a ver. Para que recién empieza esta historia. Ay, Se picó, se No picó. tanto de las mujeres, sino de ellos. A ver si coincides con mi interpretación. Julio y Tenoch eran muy cercanos. Su amistad era tan intensa que por momentos incluso parecía haber un matiz homoerótico, como en las escenas del baño en el deportivo o cuando se estaban dando placer uno al lado del otro. No obstante, y aquí otra vez está el personaje de México en el fondo influyendo, el machismo y la homofobia cultural no toleran que esa intensidad en su relación pueda leerse como algo erótico o hasta romántico. Existe una represión cultural de todo lo que suene a componente homosexual, así que en algunos casos cualquier posible atracción se reprime y el deseo se puede llegar a desplazar hacia las mujeres, que es un terreno permitido. Compiten por ellas, se presumen sus conquistas y sus experiencias sexuales y todo eso permite Para que el llamar la deseo, atención la del otro. rivalidad, la admiración, los celos y la Entre uno y otro, competencia claro. circulen entre ellos El sin socio que Mickey tengan Gay. que reconocer lo que realmente está pasando entre los dos. Luisa lo intuyó cuando dijo que se comportan marcando territorio y dándose de hostias cuando en el fondo lo único que querrían es acostarse entre ellos. Luisa y también las novias de cada uno funcionan como triángulos eróticos. Ambos las desean, pero ese deseo intensifica sobre todo la tensión entre ellos. Claro. Incluso la madre de Tenoch entra en esta lógica. La rivalidad por estas mujeres, paradójicamente, refuerza la conexión entre los dos. Por eso, cuando Julio vio a Tenoch acostarse con Luisa, respondió diciendo que él se había acostado con Ana. No se trataba tanto de Luisa, ni de Ana, ni de las demás mujeres en sí, sino de Julio y Tenoch. Muchas veces lo que parece una historia sobre competencia entre hombres puede ser, en el fondo, una historia de deseo. Un deseo que necesita esconderse No me detrás pasa de la con mis competencia para poder existir me sin pasa. ser nombrado. Sin embargo, el beso en el trío rompió esa mediación. Hasta ese momento, el deseo había podido circular a través de Luisa, se pero tocaron tras las el manos. contacto directo entre ellos, el deseo que antes estaba reprimido y desplazado ha quedado expuesto. Y eso es algo que van a preferir rechazar, por lo que la amistad ya no podrá sostenerse igual. Y no me parece que sea que Julio y Tenoch sean homosexuales. No parece que sintieran atracción por otros hombres en general. Más bien parecía algo específico entre ellos. Creo que es que su vínculo estaba cargado de una intensidad que solo podía tolerarse mientras estuviera mediada por mujeres. A la mañana siguiente, Tenoch y Julio despiertan desnudos uno junto al otro. Están confundidos y avergonzados. Oh, papi. Deciden volver a México con distintas excusas. Julio dice que debe devolver el coche a su hermana y Tenoch que en su casa estarán preocupados. Luisa les dice que se quedará unos días más, que Mabel le mostrará otras playas. Antes de despedirse les deja una frase: la vida es como la espuma, por eso hay que darse como el mar. El regreso de Julio y Tenoch es silencioso. Después del viaje se distancian y Ana y Cecilia terminan con ellos al volver de Europa. 2 meses más tarde, Tenoch empieza a salir con su vecina. A Julio le toma 9 meses comenzar una relación con una compañera. Un año después, el PRI pierde la presidencia tras 71 años en el poder. Julio se encuentra con Tenoch por casualidad. Prefieren sentarse a tomar un café antes que sacar una excusa para evitarse. Julio cuenta que el Saba, su amigo, está viviendo en Real de 14 y que a Daniel, su amigo gay, lo corrieron de su casa, pero que está muy contento con su novio. Tenoch dice que estudiará economía en una universidad privada. Mirá. Y Julio que irá a una pública a estudiar biología. Julio intenta encender un cigarro, pero el encendedor no funciona y se rinde. La amistad de Julio y Tenoch se fue apagando al mismo tiempo que el encendedor dejó de prender. Al inicio encendía con facilidad, a la mitad ya costaba más trabajo y al final simplemente ya no prendió. Entonces Tenoch le revela que Luisa murió de cáncer un mes después del viaje. Antes de irse con ellos ya sabía que tenía una enfermedad incurable, pero no quiso decírselo a nadie. Tenoch se despide porque su novia lo espera para ir al cine. Julio dice: nos hablamos, ¿no? Y Tenoch responde que sí, pero después de ese día nunca vuelven a verse. Con la revelación del cáncer de Luisa podemos resignificar muchas cosas y sacar más reflexiones. Luisa nunca lloró ni se fue por el engaño de Jano, sino porque Claro. sabía que el tiempo se le estaba Estaba acabando. despidiendo. Su viaje fue en realidad un viaje de autorrealización, como lo sugirió el test que le hicieron antes de recibir el diagnóstico. Le daba miedo reclamar su libertad. Y este viaje fue el primer acto verdaderamente suyo en muchísimo tiempo. Porque Luisa siempre se sintió enjaulada por su tía abuela extremadamente conservadora, por las expectativas ajenas, por el círculo en el que le
tocaba convivir y por un matrimonio con un hombre infiel. Pero por debajo había un deseo de salir corriendo y recuperar su vida, solo que no se atrevía hasta que llegó el diagnóstico. Entonces aceptó el viaje con Tenoch y Julio, quienes le dieron esa sensación de libertad que solo la juventud puede ofrecer. Y en ese viaje, literal y metafórico, Luisa terminó por aceptar su mortalidad y encontrarle sentido al final de su vida, haciendo lo que siempre quiso hacer y nunca había podido: viajar y conocer el mundo. Y esta fue una lección que Luisa les dejó a Julio y Tenoch, aunque ellos parecen que no la asimilaron, al menos no todavía. Vimos como ambos entraron a la adultez cediendo ante expectativas y presiones sociales, siguiendo caminos que no necesariamente deseaban. Tenoch, que decía que odiaba a los economistas y quería ser escritor, terminó siendo economista. Es lo opuesto Claro, eso a lo que iba a hizo decir yo. Luisa en sus últimos días, e incluso a lo que hicieron Daniel y el Saba, quienes decidieron vivir de manera más libre y auténtica. Solo queda esperar que Julio y Tenoch, ahora que saben la verdad sobre Luisa, puedan resignificar lo que vivieron. Tal vez con el tiempo logren valorar ese viaje por lo que realmente fue y se permitan vivir una vida más auténtica, más suya, menos dictada por presiones y expectativas que no están alineadas con lo que quieren. Y este mensaje me parece algo que el propio Cuarón plasmó, consciente o inconscientemente, porque esta película significó para él justamente reclamar su pasión por el cine. Se fue al extranjero para trabajar en producciones norteamericanas, se posicionó en Hollywood y obtuvo reconocimiento, pero sentía que ese proceso lo había alejado de lo que más amaba del cine. Decía que había perdido no solo su voz, sino sobre todo su pasión, y eso lo entristecía. Y fue entonces cuando entró a una tienda de videos y rentó alrededor de 25 películas que para él representaban la razón por la que había querido dedicarse al cine desde el principio. Después se comunicó con su hermano Carlos y le expresó su deseo de filmar nuevamente en México, un proyecto enfocado únicamente en el gusto y la pasión de contar una historia. Y así surgió Y tu mamá también. Y al final nosotros también podemos quedarnos con esa lección. La vida es breve y única, tiene nombre propio, es tuya. No tenemos que esperar a que algo nos sacuda para reclamar nuestra vida, para hacerla verdaderamente nuestra. La vida es como la espuma: aparece un momento y desaparece. Es frágil, pasajera e imposible de retener. Por eso hay que darse como el mar, sin guardarnos lo importante, entregándonos por completo a aquello que amamos y a lo que de verdad es significativo para nosotros, sin reservas ni medias tintas. Bueno, Ah. ya saben, gente, hay que darse. Empiecen a darse, muchachos. Como las olas. Impresionante. Muy profunda. muy Buena profunda. película, buena película. Me gustó el giro de tuerca. Sí. Y lo que uno esperaba por ahí también, que me gustó que la película no cierre con lo clásico, porque era obvio, bueno, se han dado un beso, ¿qué van a hacer? Y van a terminar siendo novios. Y Pero no. no, es que no necesariamente. No va a pasar. Claro, o sea, yo creo que es como también ese deseo reprimido, ¿no? Ellos era como toda una competencia en cuanto a minas y es lo que los acercaba, ese justamente ese deseo sexual. Entonces yo creo que una Claro. vez que ellos comprobaron de que quizás sí era un deseo Pero al me sorprendió besarse. que no pase nada después. Pero por eso, ellos comprobaron de que sí, había tal deseo como de ver qué onda, pero se dieron cuenta de que quizás no era lo que esperaban, ¿entendés? O que no Se estaban asustaron. listos O que para no la estaban listos responsabilidad para- que llevaba. Para mí se Exacto, para asustaron. afrontar tal cosa. Pero Entonces, tenemos que hablar después. entonces se alejaron, que me parece una locura porque al final, o sea, terminan esta etapa de adolescente, entrando a la adultez, haciendo cosas que están súper regidas por lo que justamente ellos no querían hace Claro. un tiempito atrás. Impresionante. Es una locura. Muy buena película. Muy buena película. Gracias, Vale, por traer De nada. esta recomendación. Lindo, lindo. Gente, cerramos esta reacción. Esperemos que les haya gustado.